complejo será z igual a 2 más 2 raíz de 3 por i. ¿Sí? Profe, ¿Sí está claro? ¿qué era la R? Disculpe. La r, aquí está. O sea, es la distancia que hay de este punto a este punto. Voy a abrir aquí un poquito más. R es este módulo. Ah, ok, ¿Sí? El tamaño gracias. del z. Muy bien, entonces fíjate cómo quedó la z. ¿Qué valores tiene? Ok, ahora, ¿quién sería este ángulo que tengo aquí? Si teta es igual a 60. Ahora teta, súmale ¿qué? ¿Cuánto es esto? Desde aquí hasta aquí. Es una vuelta, o 360. sea, 300. 360, ¿no? 360 grados. ¿Vale? 360 grados. Entonces esto sería 420, ¿estás de acuerdo? Sí. Entonces, X sería, para este caso de este ángulo, serían 4 coseno de 420. Pero 4, el coseno de 420, si tú vas a tu calculadora, es igual a ¿qué? Es también un medio. Entonces aquí nos queda 2. Entonces y igual a 4 seno de 420 serían 4, y el seno de 420, si ustedes lo obtienen en su calculadora, sería raíz de 3 entre 2, o sea, 2 raíz de 3, como ya teníamos. Es decir, que si yo tengo el ángulo teta, ¿sí? Y lo utilizo en lugar de teta, utilizo teta más una vuelta, me va a dar el mismo resultado. O sea que este ángulo teta o el ángulo no es único, sino que todo el número complejo te va a dar lo mismo, perdón, cuando sea teta más una vuelta son 360, dos vueltas son 720, una vuelta en radianes serían 2pi. Entonces, el uno que voy a llamar argumento de z, ahora sí que nótese la notación, es argumento de z, es z más 2k pi. Eso es en radianes. O en grados sería teta más ¿qué? 360. K por 360, ¿no? ¿Sí? Pero insisto, el ángulo debe ser medido en radianes. Ese se llama argumento de el complejo. Voy a argumento, acá lo voy a de z. Ahora vamos a decir que K vale 0, o sea que nada más me quedaría teta. Entonces lo voy a denotar así, ar z igual a teta, y este se llama argumento principal. ¿Sí? Argumento principal. Es como tú cuando le dices a tu, que ya, nena, pues es la principal, ¿no? Por eso está escrito con mayúsculas, porque es la principal. ¿Sí? Entonces, el argumento principal de Z es simplemente teta. Este teta está medido en radianes, así, de menos pi a pi. O sea, ahorita te digo, de menos 180 a 180, ¿no? Entonces,
en el libro que les recomendé. Voy a ver. Profe, ¿qué quiere decir la letra K? Voy con eso. Espérame. Un momentito nada más. Esto nada más quiero ver si en el libro, sí, tiene igual. Sí, está bien. Menos teta. Sí. Ah, ¿qué quiere decir K? Decía que es lo mismo con una vuelta, o sea, K sería igual a 1. Con 2 vueltas, K sería igual a 2. Y con 3 vueltas, K sería igual a 3. Y así sucesivamente. O sea, este K que tengo aquí es un elemento de los enteros. Esta es una Z mayúscula. ¿Sí? Gracias, profe. Sí, es la Z mayúscula. Espérame. Profe, una duda. Creo que me perdí en el ángulo de 60 más 360 igual a 420. ¿Ese de dónde lo sacó? Ahorita un segundo. Sí, Voy a. gracias. También, a ver. Sí, es que te decía que en el caso de que el ángulo sea este solamente, entonces me quedaría 4 coseno de 60. Pero si al ángulo teta le sumo 2pi, o sea, una vuelta, ¿sí ves aquí? Una vuelta, ¿sí? Una vuelta quiere decir 2pi, ¿sí? O bien quiere decir en grados 360. Entonces, si tengo 60 aquí más 360, ¿cuánto te da? Pues el 420, porque 360 es lo que mencionaba, que es una vuelta, o sea, es lo medido desde aquí hasta aquí. Ahí estamos ya. ¿Sí? Sí, ok. Mm, ¿Y esos 20 de abajo, maestro? Esos 20 de abajo, ¿en qué partecita? En X igual a 4 coseno más. Son 20, ¿no? Ah, no. Voy a escribir aquí. Son 420 grados. Ah, ok, Y aquí ok. también seno de 420 grados. Profe, ¿qué Ok, dice al ok. principio de la de hasta abajo? De abajo de X. Y, Y, ok. o sea que si X vale 2, no, espérame. Sí, si X vale, es el número complejo 2 más 2 raíz de 3, no, más bien desde acá, ¿no? Si el ángulo teta es 60 y R vale 4, entonces para obtener X, ¿sí? Utilizo estas ecuaciones para obtener X e Y. Si tú sustituyes R, ¿qué pasa si sustituyes R? O sea, aquí R
es esta cantidad, ¿no? ¿Sí? Sí, profe. Uy, ya se acabó. Esta es la R. ¿Estás de acuerdo? Por eso dice ejemplito. O sea, es un ejemplo pequeñito para indicarte que da lo mismo si yo tengo el ángulo teta o si tengo este ángulo que está aquí. O sea, el 4 coseno de 60 te da 2 y 4 seno de 60 te da 2 raíz de 3. Pero nota que si yo tengo el ángulo de 60 grados y le sumo una vuelta son 360 grados, ¿no? ¿Sí me explico ahí o no? O sea, ¿cuánto vale ese ángulo? 360. 360 o 2 pi. 160. Ah, bueno, este ángulo que tengo aquí de 360 es el mismo que tengo desde aquí Ujú. y regreso a el segmento de recta que va del origen al punto. O sea, simplemente el vector para z, ¿no? Para que sea más breve, ¿no? Sí. Y este ángulo que tengo aquí son los 60. Dije, vamos a darle valores, ¿sí? ¿Para qué? Para hacerte ver que si yo tengo el ángulo de 60 en lugar de teta y tengo el ángulo de 60 más 360, dan lo mismo. O sea, dan los mismos valores de X y Y. O sea que con este ángulo es el mismo punto en el plano complejo que 60 más 3, que el ángulo con 60 más 360. Por eso aquí te dije, la Z tiene como un ángulo que le voy a llamar argumento de Z igual a teta más 2k pi o teta más k. Aquí traduje el 2pi en radianes a grados. ¿Sí? Ahora ya regresamos. A ver, entonces te decía que da lo mismo que yo escriba este ángulo que un ángulo que le sume un múltiplo entero, o sea, esta K es un entero, de 2pi, o sea, de una vuelta, ¿no? Por eso esta ecuación, y a este le llamamos argumento de Z, y el de acá, con mayúsculas, se llama el argumento principal, Profe, entonces, ¿sí? Este es el que vamos a manejar, el argumento principal, ¿sí? Entonces, si yo tengo un número complejo en coordenadas polares, ¿sí? La X y la Y, ¿sí? Van a estar dadas por medio de esta ecuación, ¿sí? Aquí el ángulo teta está medido de menos 180 a 180. Entonces, eso sería para cuando yo tengo las coordenadas polares y llego a las cartesianas. Ahora vamos al revés. O sea, ¿cómo puedo calcular las polares si tengo las cartesianas? Pero aquí ya tengo un cálculo para encontrar las polares, ¿no? R vale la raíz cuadrada de x cuadrada más y cuadrada. ¿Puedo borrar el ejemplito? Sí, profe. Sí, profesor. Sí, profe. Entonces, aquí, para calcular R, simplemente asumen x cuadrada más y cuadrada, ¿no?
O sea, para calcular R, ya lo tenemos, ¿no? Pero para verificar x cuadrada más y cuadrada es lo mismo que r cuadrada coseno cuadrado de teta más r cuadrada seno cuadrado de teta. O sea, r cuadrada por coseno cuadrado de teta más seno cuadrado de teta. Pero recuerda que coseno cuadrado más seno cuadrado es igual a ¿qué? Tangente de teta, ¿no? No. ¿Cuánto vale? 0. No, vale 1. 1. Esto vale 1. ¿Sí? Ah, entonces me quedaría r cuadrada igual a x cuadrada más y cuadrada. Despejas a r cuadrada, despejas a r más bien, y te daría la raíz cuadrada de x cuadrada más y cuadrada. ¿Por qué el positivo? Bueno, pues porque esta es una distancia, ¿no? La r. La r es una distancia, entonces debe ser positiva o 0. ¿Sí? No puede ser negativa, ¿sí? Bueno, aunque hay geometrías que sí, pero esas no las vamos a ver. Entonces, esta identidad es básica, ¿eh? Aquí la utilizamos mucho, ¿sí? Coseno cuadrado más seno cuadrado igual a 1. Y apréndete las otras identidades, porque las vas a utilizar mucho en electrónica. Entonces, esa es la R. Ahora, ¿cómo calculo el ángulo teta? Pues es muy simple. Vamos a dividir y entre x. Si divido y entre x, me quedarían r seno de teta entre r coseno de teta. Pero la r, ¿qué pasa? Se cancela, ¿no? Y nos queda que seno entre coseno, ¿no? Sí. Que es la tangente. Entonces, el ángulo teta va a ser la tangente inversa de y entre x más una constante que voy a llamar beta, ¿no? Nada más por ponerle algún nombre. Entonces, R es esta cantidad y teta es esta cantidad. ¿Sí? Ahora, ¿quién es beta? Bueno, pues vamos a ver quién es esa cantidad beta. Borramos en la parte superior lo que está en negro. Sí. Entonces, por ejemplo, este es el primer cuadrante, ¿no? Este es el segundo, este es el tercero y este es el cuarto. El ángulo teta, aquí, ¿sí? No hay problema. En el primer cuadrante, voy a escribir teta es tangente a la menos 1 de y sobre x, ¿sí? En el primer cuadrante. ¿Por qué le puse en el 1 y el? Es que, ¿te acuerdas que habíamos dicho que el ángulo teta
se iba a medir positivo así y negativo así. El ángulo teta estaba entre menos pi y pi. O sea, de 0 a pi sería aquí. Y de menos pi a 0 sería esta parte. Esta que tenemos aquí. De menos pi a 0. Aquí sería menos pi y luego 0. Aquí en el primer cuadrante y en el cuarto cuadrante, este va a ser el ángulo teta en el primero y en el segundo va a ser este. ¿Sí? Perdón, en el cuarto, ¿no? Entonces, el ángulo teta es el que te da la calculadora en el primero y en el cuarto cuadrante. Aquí no hay que sumarle nada al valor obtenido en la calculadora. Acá, tangente a la menos 1 de y en x más en el segundo cuadrante. ¿Qué pasa en el segundo cuadrante? Por ejemplo, si estoy aquí, este sería teta. Pues resulta que la calculadora no te da sino te da el medido en sentido contrario a las manecillas del reloj. Entonces, ¿cómo obtengo este que tengo aquí? ¿Qué le tengo que sumar o restar, según sea el caso, ¿no? ¿Cuánto vale esta cantidad? O sea, este ángulo desde aquí hasta acá. 180. 180. 80. Entonces aquí sería más 180. O pi, ¿no? En radianes. Eso sería en el segundo cuadrante. En el tercero, tangente a la menos 1 de y en x menos. ¿Por qué menos? Es que la calculadora, cuando tú hagas obtengas el valor, aquí ambos, la x y la y, son negativos, entonces se va a cancelar el signo menos de los dos y te va a dar este ángulo. Entonces, yo lo que quiero es este. ¿Sí? ¿Por qué no este? Así. Ah, porque este medido así se pasa de los 180. Entonces, por eso aquí serían tangente a la menos 1 menos 180 en el tercer cuadrante. Y eso, de esa manera se va a calcular el ángulo teta. ¿Sí? ¿Está claro? Profe, entonces, teta va a abarcar de menos 180 a 180, por lo que le entendí. Teta de menos 180 hasta 180, incluyéndolo, el 180. Oye, ¿y qué pasa cuando el número complejo está aquí? O sea, en el eje vertical o en el eje imaginario. En el eje imaginario teta, ¿sí? Simplemente vamos a tener, ¿dónde está tangente a la menos 1, ¿sí? La x va a valer 0, porque la x aquí es 0, ¿no? Entonces, aquí no vamos a utilizar la fórmula, simplemente vamos a decir que aquí vale 90 grados, ¿sí? Para cuando x vale 0
y y es mayor que 0, ¿no? Sería este de aquí, y menos 90 grados cuando la x es igual a 0, pero y es menor que 0. ¿Sí? O sea, esos son los valores o pi medios y menos pi medios. Y en el eje horizontal, por ejemplo, si el número complejo está aquí, el ángulo teta va a ser 0 grados y el que tengo acá va a ser pi o 180. Si está aquí mi número complejo, o sea, que es un número real, por ejemplo, menos 4. ¿Sí? No, no. Entonces, en el caso de que una de las variables x y y sea 0, entonces mejor vamos a hacer o calcular el ángulo con las gráficas o con la gráfica. ¿Ok? Entonces voy a borrar esta parte. Profe, en el primero y cuarto cuadrante, ¿cuánto tiene que dar? En el primero y cuarto cuadrante es lo que obtengamos de la calculadora en tangente inversa Ok. o arco tangente o ángulo cuya tangente, etcétera, ahí en tu calculadora. Te quiero decir una cosa, la calculadora tiene 3 modos de operación en el caso de los ángulos. Una que es el ángulo en grados. Bueno, una en radianes. Otra que es en grados, que es el que utilizamos nosotros de dividir nuestra circunferencia en 360 partes. Pero los franceses la dividen en 400 partes. ¿Sí? Entonces, hay 2 modos de operación en la calculadora. Bueno, 3, ¿no? ¿Sí? Una de ellas es radianes y la otra dice, una dice degrees, o sea, con la D mayúscula, y la otra dice G, ¿sí? O sea, una dice D, que es degree, de grado, que son los grados que utilizamos. Ya hay una que dice R, y esto es radian, y hay otra que dice G, que es grade. Grade, ¿sí? Estos son grados franceses, ¿sí? Y ellos dividen la circunferencia en 400 partes y nosotros la dividimos en 360. Por ejemplo, el ángulo que hay del eje horizontal al eje vertical, para ellos es 100 y para nosotros es 90. Entonces aquí serían 100, 100, ¿sí? 100 y 100, serían 400, ¿sí? O sea, es notación centesimal, y la de nosotros es notación sexadecimal.
de 60. Como lo hacían los mayas. Muy bien, vamos a hacer el ejemplo. Lo primero que tenemos que hacer es calcular el módulo de z, o sea, la r. La r es la raíz cuadrada positiva de menos 2 al cuadrado. ¿Sí? Luego más 2 raíz de 3 todo al cuadrado. Nótese que estoy agarrando el signo, ¿eh? ¿Sí? Y lo estoy elevando al cuadrado. Entonces, en el primer número sería raíz de ¿qué? De 4 más 4 por 3, ¿no? O sea, sería igual a, esto es 12 más 4 son 16 y raíz de 16 es 4. Entonces ya tenemos la R, ¿sí? Ahora, ¿cuál es el ángulo teta? El ángulo teta, como mi número complejo está en menos 2, vamos a pensar aquí en menos 2 y 2 raíz de 3. Raíz de 3 es 1.7, ¿no? Por 2 serían 3.4, ¿no? Más o menos, ¿no? 1, 2, 3 y por aquí, ¿no? Más o menos. Entonces aquí tenemos el número complejo. No es necesario hacer exactamente la gráfica, porque lo que nos interesa es ver en qué cuadrante cae el número complejo. Aquí sería Z. Entonces sería este ángulo. Nótese que el Z está en qué cuadrante. Cuadrante 2. No, 2. En el cuadrante 2. ¿Sí? Ok. En el cuadrante 2. Y en el 2 hay que Positivo. sumarle 180, ¿sí? Entonces, Era circunferencia completa mi por aquí. ángulo teta sería tangente inversa de, ¿quién es la y para este número complejo? ¿Quién es la parte real? 4. Perdón, ¿quién es la parte Dos. imaginaria del 2 raíz de 3. 2 raíz de 5. raíz de 3 entre Perdón, 3. menos 2. Menos 2. ¿Sí? Entonces, como dice nuestros pequeños formulitas que tenemos aquí, hay que sumarle 180. Entonces, esto sería tangente inversa. Ahí. Tangente inversa de, aquí cancelamos el 2 y me quedaría menos raíz de 3 más 180 grados. Pero la tangente inversa, ahí en su calculadora, es, viene con la segunda función, ¿sí? Viene tan a la menos 1, ¿no? Sí. Tangente inversa de menos raíz de 3. Raíz de 3. Y nos da menos 60, ¿no? O sea, aquí sería menos 60 grados. O sea, la calculadora te está dando este ángulo, menos 60. Por eso es que a menos 60 le sumamos los 180 y entonces teta va a ser igual a 120 grados. A 120 grados. 120 es todo esto. 90 más 30, digamos. 100, el ángulo teta igual a 100. Entonces, en forma polar, el complejo Z será la R. ¿Cuánto vale la R? 4. 4, ¿no? 4 paréntesis. Coseno de el ángulo teta, que es 120, más y seno de 120. ¿Sí? Bueno, pues el matemático abrevia esto así. 4 por el cis de 120 grados. ¿Sí? ¿Por qué? Ya ves lo que estoy señalando, ¿no? Sí. T, I, S.
Sí. Ah, pero el ingeniero lo abrevia más. Le pone aquí 4 y un simbolito como el ángulo recto, ¿sí? 120 grados. Entonces, eso es el número complejo que tenemos en el ejemplo, pero en polares. Entonces, te das cuenta que ya estamos viendo otra notación para el número complejo. ¿Sí? Profe, Ajá. ¿cómo sacó lo de la gráfica? Porque es o sea, ¿cómo puso el Z que ya sabemos que vale 4? Pero X y Y, ¿cuánto vale o cómo se sabe eso? Aquí la X es esta. El -2. ¿Sí? Ajá. Esa es la X. Y esta de acá, 2 raíz de 3, es la Y. Es que recuerda que el número complejo en forma binómica era X más Y por Y, o Y por Y, ¿no? Entonces, voy a quitarle esto un poquito, así. Este número que tengo con junto con el signo es la X, ¿sí? Y este que voy a encerrar, es la Y, ¿sí? La Y va sin la I, ¿sí lo ves? Entonces, de lado derecho, Entonces de ahí sacó, imaginario. ¿qué? La Y y la X. Por eso aquí en la fórmula dice 2 raíz de 3, es la Y, y aquí la X vale -2. ¿Sí? Entonces, por eso aquí queda 2 raíz de 3 menos 2 más el 180. Cancelamos el 2 y por eso me queda menos raíz. Ah, bueno, pero tú me preguntabas la gráfica. Es que la X la graficamos en este eje, ¿no? En el eje horizontal, que ahora lo llamamos eje real. Este se llama eje real y este que tenemos acá se llama eje imaginario, ¿sí? O bien simplemente el eje de las X, ¿sí? X, y el eje de las Y, ¿sí? Entonces, como la X vale -2, por eso aquí es graficada del origen hacia la izquierda, ¿no? Y la Y vale 2 raíz de 3. Bueno, pues raíz de 3 es 1.7 en tu calculadora. Multiplícalo por 2 y te da más o menos como 3.4, ¿no? Por eso aquí queda 1, 2 y luego 3.4 aquí. Entonces, la intersección de esas rectas es precisamente la forma geométrica, ¿sí? O la representación geométrica del número complejo, que en este caso es z. Y entonces por eso este z está localizado aquí debido a que valen la x menos 2 y la y 2 raíz de 3. ¿Sale? Sí, profe, gracias. Entonces, mi número complejo va a ser denotado así, 4 cis de 120, o bien 4 y este simbolito de 120. Profe, entonces se va a agarrar desde el origen, que es de 0, hacia el otro lado, que es el cuadrante 2. Sí, porque es que la X es negativa. ¿Sí lo No, ves sí está aquí? bien. Sí, sí, Es sí, sí. negativa. Pero de ahí no se puede tomar nada más el 30 de lo que es bueno, de 90 hacia lo que le falta. ¿Este? Sí, ese pedazo. Ah, no, No, no se puede. no, Ah, ok. porque este es el ángulo medido desde el eje de las Y ¿cómo se llama? En coordenadas polares se mide a partir del eje de las X. Bueno, de la parte positiva del eje de las X hasta
el radio vector que va del origen al punto. Entonces, Sí. forzosamente, cuando sea forma polar, se agarra desde bueno, desde las X hacia, bueno, cualquier cuadrante, ¿no? ¿Sí? Ok. Y si cae en este cuadrante, entonces se va a medir como el menos 60 que tengo aquí. En sentido contrario, en el sentido de las manecillas del reloj, y al medir en sentido de las manecillas del reloj, el ángulo va a ser negativo. Y acá el ángulo va a ser positivo en la parte, digamos, en el primero y segundo cuadrante, en la parte superior del eje de las X. Aquí, toda esta parte. ¿Va? Sí, maestro, gracias. Entonces, ¿preguntas? ¿Otras preguntas? Ok. Ya no nos quedan 10 minutos, ¿por qué? Ya son 15. Ay, muy bien. La palabra Z, no sé si se acuerdan que habíamos escrito Z para los números enteros, Z mayúscula, es que el números en alemán es Zahlen, con Z. Por eso la notación. Profe, Bueno, una pregunta. Es que no ajá. entendí. Bueno, abajo de θ es igual a 120 grados. ¿Por qué Z la estamos, bueno, en el siguiente renglón, por qué Z la estamos calculando, más bien estamos multiplicando el coseno de 120 y el imaginario, más el imaginario del seno de 120? ¿Por qué qué? ¿Por ¿Por qué qué? la ponemos así? Ujú. ¿No entró a la sesión anterior, ahorita de hace ratito? Sí, es que no le entiendo, no lo comprendo. Sé que puso el módulo de Z y tenemos que sacar el A ver, argumento. si yo tengo X igual a R coseno de teta y Y igual a R seno de teta, esa es la transformación a coordenar, de polares a cartesianas. Sí. Bueno, Ya. eso proviene porque si yo tengo un triángulo aquí y este es el ángulo teta, recuerda que esta cantidad está relacionada con el coseno del ángulo. ¿Sí? El coseno del ángulo, recuerda que es el cateto adyacente, ¿sí? Sobre la hipotenusa. Y el opuesto, que es la Y, es o sea, el seno del ángulo es el cateto opuesto entre la hipotenusa, que es R. Ujú. Por eso X y Y está dado de esa manera. Pero la Z es entonces, si era X más Y en coordenadas, en binómica, entonces este X vale R coseno de teta. Si la sustituimos, sería Z igual a R coseno de teta. Y la Y vale R seno de teta, entonces sería I, voy a poner primero la I por R seno de teta. Por eso, esta cantidad que tenemos aquí, la R es, acá está. La R la calculamos y nos dio 4, ¿no? Sí. Y luego el ángulo 120. Entonces, por eso nos quedan 4 coseno de 120. Pero aquí lo que estoy haciendo es factorizar el 4. Aquí podría haber factorizado la R. Ve que aparecen en los dos
términos, tanto en la parte real como en la parte imaginaria. Sí. Por eso dice 4 paréntesis coseno de 120 más i seno de 120, es que ya está factorizado el 4. Entonces, como la R es igual a 4 y el ángulo θ vale 120 por estos cálculos, aquí lo tengo, entonces por eso queda así, de esta manera, el número complejo en coordenadas polares. Entonces en polares y lo que tenemos aquí, ¿sí? Es cartesianas. ¿Sale? Sí, profesor, muchas gracias. ¿Vamos a hacer más ejemplos, maestro, de esto? Sí, pero, ¿qué hora son? 6:30. 6:30. A ver si me alcanza el tiempo, porque no pueden ver el tiempo para que no me salga de la pantalla. Faltan 5 minutos. Eh, Bueno, por ejemplo, ¿no? La forma polar de -1 menos i. El número complejo está -1 menos i. Está aquí. O sea, en el tercer cuadrante, ¿no? Sí. Entonces, R es el módulo de Z, que es la raíz cuadrada de -1 al cuadrado más -1 al cuadrado, o sea, raíz de 2. ¿Sí? Ahora, ¿cuánto vale el ángulo θ? El θ es tangente a la -1 de la y que vale -1 entre la x que es -1. Pero como está en el cuadrante 3, ¿sí? La calculadora no me va a dar este ángulo, ¿sí? Ni el que quiero, la calculadora me va a dar este ángulo, ¿sí? Entonces, por eso aquí se le restan 180 grados. Si tú vas a la calculadora, la tangente inversa de 1 es igual a 45. Entonces me quedaría 45 grados menos 180 grados, sería menos que 135 grados, ¿no? Sí. ¿Sí? Entonces la forma polar del complejo es Z es igual a R, ¿cuánto vale la R? Raíz de 2. ¿Sí? Y por el cis, o sea, sería el coseno de menos 135 más i veces seno de menos 135. ¿Sí? O sea, que sería raíz de 2 por el cis de menos 135. Nótese que ya no, que es más compacta esa notación, ¿no? Sí, profe. A ver si se ve mejor así. Sí, profe, está bien. Sí. Apenas va a entrar Jorge Luis y ya se nos va Profe, el tiempo. profe, entonces prácticamente sabiendo usar las fórmulas se pueden resolver todos estos problemas. Sí, estos de este tipo sí. Ok. Luego, mañana vamos a ver la multiplicación y la división. Y va a decir tu mami, ¿cómo que apenas estás aprendiendo la división y la multiplicación? No, ¿No? unos zapes y aprendo apenas eso. Sí. Entonces, mañana vemos la división y la multiplicación y un ejemplo de suma medio sencillón.
Sí, profe. Está perfecto. porque pues ya nos va a correr y luego pues ya son 6:40, digo 6:35 y ya no nos van a quedar 20 minutos. ¿Sí? Si tienen alguna pregunta. ¿Cómo estuvo en la gráfica, maestro? ¿Cómo tenemos que agarrar el ángulo? Ahorita. Es que si graficamos al número complejo, está en -1 en las X, ¿no? Y en las Y -1. Entonces, mi número complejo es este. Así. Bueno, entonces, con la gráfica que está ahí, ¿se entiende? ¿Por qué salieron -135? Bueno, bien, ¿sí están ahí todavía? Profe, aquí andamos. Profe, Aquí andamos todos. Bueno, entonces, la próxima clase te decía que vamos a ver ejemplos de multiplicación, división de números complejos. A ver si ya en la próxima, como quiera entran aquí a Zoom, a ver si ya mejor entro, ya utilizo Meet, porque no es una lata estar reconectando, ¿sí? Entonces nos vemos sí, mañana. profe. Sí, profe. Hasta mañana. Hasta Mañana. mañana. Y gracias. Sí, a ustedes, mañana es a las, ¿dónde está? Fundamentos, de 7 a 8:30, ¿no? Así es. Sí, profesor. Ok, entonces nos vemos mañana de 7 a 8:30. Sale, profe, hasta hasta mañana. mañana, profe. Dale, profe. Bye. Muchas Gracias. gracias. Saludos.